Bueno, muy buenas tardes. Todos sean bienvenidos. Primero, darle las gracias al doctor Yupanqui por esta maravillosa iniciativa y por la invitación. Muchas gracias, profe, por haberme tenido en cuenta. En esta tarde iniciando este evento voy a hablarles sobre enfermedad tiroidea autoinmune, haciendo énfasis y enfoque sobre la enfermedad de Graves-Basedow. Para este tipo de abordaje les muestro mi conflicto de interés. No tengo absolutamente ningún conflicto de interés para esta charla. Y para la misma he hecho una búsqueda lo más sistemática de la literatura. Van a darse cuenta que hay algunos artículos publicados por nuestro grupo de investigación. Y si en algún momento desean las diapositivas o cada uno de esos archivos y presentación que voy a hacer, con el mayor de los gustos, en la primera diapositiva aparece mi correo electrónico y aparece mi teléfono celular. Cuando uno habla de la enfermedad tiroidea autoinmune, en realidad estamos hablando de un síndrome, como se van a dar cuenta más adelante. Es una enfermedad, una condición que se caracteriza por la presencia no solamente de un componente inmune celular, sino también un componente inmune humoral, en donde se producen autoanticuerpos que son específicos para cierto tipo de antígenos. Entre esos antígenos, que se consideran los antígenos mayores tiroideos, aparece la peroxidasa tiroidea, el receptor de TSH, que es el que más está comprometido o positivo en las personas con enfermedad de Graves, la tiroglobulina, y los últimos dos antígenos muy pocos se titulan en el mundo, excepto algunos grupos de investigación, especialmente en Corea y Japón, donde se titula los niveles de pendrina y del simportador sodio-yodo. Cada uno de estos autoanticuerpos ejercerá un componente en mayor o menor medida, incitando un mayor riesgo o de enfermedad de Graves o de enfermedad de Hashimoto. Por eso cuando uno habla de enfermedad tiroidea autoinmune, como decía previamente, estamos hablando de un cuadro sindromático en donde, dependiendo de las respuestas autoinmunes que se presenten, de la inmunidad humoral y de la inmunidad celular que esté predominando en un individuo, de la misma forma el desenlace puede ser clínicamente desencadenado o establecido por un hipotiroidismo o clínicamente por un estado de hipertiroidismo, dependiendo de ese balance, ese basculamiento entre la presencia entre anticuerpos contra el receptor de TSH en el contexto de la enfermedad de Graves-Basedow o a través de la respuesta mediada por anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea y la antitiroglobulina. Esa es la razón por la cual, desde el punto de vista clínico, puede haber un sobrelapamiento en aquellos pacientes que inicialmente se presentan con hipertiroidismo y podemos tener la duda en si se trata realmente de un estado de hashitoxicosis o un estado de enfermedad de Graves-Basedow. Cuando no se dispone de imágenes, como una ecografía de tiroides, a veces es difícil también identificar si este estado de hipertiroidismo es mediado por una condición nodular tiroidea. La incidencia mundial de enfermedad de Graves varía dependiendo de la latitud geográfica en la cual estamos situados en un momento del tiempo. Por ejemplo, para Estados Unidos, en Norteamérica, la incidencia es de 38 por 100.000 pacientes, pero miren ustedes cómo la tasa de incidencia en países nórdicos como Suecia es de 21 por 100.000 y en países como China puede llegar a ser de 120 por 100.000. Eso estipula que probablemente los factores genéticos y factores medioambientales son esos perpetuadores, promotores o desencadenantes de la enfermedad de Graves. En Colombia, los estudios poblacionales o de base poblacional para evaluar la enfermedad tiroidea autoinmune realmente son muy pocos. Son 3 estudios, nosotros hemos publicado 2 de ellos. Cuando se habla del contexto global de la enfermedad tiroidea autoinmune, evaluando si la población presenta anticuerpos anti-TPO o anticuerpos antitiroglobulínicos o anticuerpos contra el receptor de TSH o TRAP, como generalmente se abrevia, varían en la expresión en la cual se está haciendo y el área geográfica evaluada. Los primeros estudios fueron realizados en población del departamento del Quindío, tanto en población urbana como en población rural, y se encontró que la prevalencia de anticuerpos anti-TPO era de un 29%, realmente alta. Casi 1 de cada 3 personas se encontraba autoinmunidad tiroidea, pero solamente se midieron anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea. Posteriormente nosotros hicimos un estudio en población escolar entre los 8 y los 12 años y encontramos que el 42.7% de estos niños tenían anticuerpos anti-TPO positivos, 2.87% tenían antitiroglobulínicos positivos y el 3.62% tenía ambos autoanticuerpos positivos. La tasa de positividad de los TRAP o de los anticuerpos contra receptor de TSH fue del 0%.
indicando que probablemente, si bien podemos encontrar pacientes con enfermedad de Graves en el lapso del periodo escolar, entre los 8 a los 12 años, este tipo de patología se presenta casi que exclusivamente en población adulta, o por lo menos a partir de la adolescencia. Existe cierto tipo de inmadurez del sistema inmune o algunas características de protección que parece evitar que la enfermedad de Graves sea tan prevalente en la infancia y sea mucho más incidente y prevalente en población adulta. Finalmente, publicamos hace muy poco un estudio de base poblacional evaluando la tasa de enfermedad tiroidea autoinmune en población adulta y encontramos algo que realmente no esperábamos, y es que la tasa de positividad de anticuerpos contra el receptor de TSH era del 6%, con un 10% de antitiroglobulínicos positivo, 15.6% de anti-TPO positivos y el 31% de la población tenía por lo menos uno de los 3 autoanticuerpos mayores positivos. Eso indica que cerca de 1 de cada 3 personas de las que estamos en este momento, en este curso de actualización, tendríamos algún autoanticuerpo tiroideo positivo. Es una tasa sumamente elevada, de las tasas más altas que se ha demostrado a nivel mundial. En resumen, cuando uno habla de la enfermedad tiroidea autoinmune, entonces estamos hablando de un componente inmunológico tanto celular como humoral, un componente medioambiental y un componente genético. Hablar del componente genético en la enfermedad tiroidea autoinmune es muy complejo porque realmente los diferentes polimorfismos de nucleótido simple que se han asociado con la presencia de autoinmunidad tiroidea han demostrado un incremento en la probabilidad o en el riesgo de presentar enfermedad de Graves, dado que está presente un polimorfismo en diversos genes que tienen la capacidad de sintetizar o de inducir la síntesis de promotores o de moléculas que intervienen en los fenómenos de tolerancia central y periférica en un individuo. Entonces, cuando se habla de las alteraciones de tolerancia, no solamente central, sino también periférica, aparecen todos los genes que están demostrados en la parte central de la diapositiva. Cada uno de ellos con un componente bien sea de tolerancia central o de tolerancia periférica o de coestimulación entre la célula presentadora de antígeno, generalmente una célula dendrítica, un linfocito B, y diferentes tipos de activación del linfocito T, que en términos generales son linfocitos T autorreactivos. Bajo ese contexto, uno pudiera resumir que desde ese punto de vista fisiopatológico hay 3 grandes factores que uno debería considerar cuando habla de enfermedad tiroidea autoinmune. Primero, la predisposición genética. Aquí coloqué entre 7 a 8 genes que han demostrado incrementar esa probabilidad que un individuo que teniendo algún tipo de alteración, un polimorfismo, por ejemplo, en cualquiera de estos genes, incrementará el riesgo sobre cualquier individuo de la población que no tenga ese tipo de polimorfismo. Sin embargo, esa predisposición genética no es como probablemente se ha planteado o se planteaba hasta hace unos 5 o 7 años, donde se consideraba que la predisposición genética determinaba en gran medida la presencia de la enfermedad tiroidea autoinmune. Actualmente se considera que sí, tiene un componente de predisposición, pero ese componente de predisposición no tiene la magnitud que previamente se consideraba. Por lo tanto, los factores medioambientales y los factores endógenos parecen incitar un mayor o un menor riesgo, y cuando digo menor riesgo, es probablemente un componente protector para la presencia de enfermedad tiroidea autoinmune. Con toda esta información y con todo este marco teórico, la pregunta es, ¿cuál es la mejor estrategia para tratar pacientes con enfermedad de Graves? Hace más de 20 años disponemos del tratamiento con tionamidas, especialmente metimazol y propiltiuracilo, porque carbimazole, que es otra tionamida, no lo tenemos en nuestro medio. Muchos países del mundo no disponen de carbimazole y por lo tanto tenemos que manejar o metimazol o propiltiuracilo. El segundo grupo de tratamiento hace alusión al manejo con yodo radiactivo y finalmente el tratamiento quirúrgico, que vamos a hablar cada uno de estos componentes. Si se dan cuenta de las citaciones que vienen a partir de ahora, la mayor parte de sus artículos son publicados hacia principios de los años 2010, 2011, 2012, en donde con el propósito de dar una respuesta a cuál debe ser la mejor forma de tratamiento con tionamidas en pacientes con enfermedad de Graves, empezaron a hacer la revisión de los estudios que tenían el mayor rigor estadístico, el mayor rigor epidemiológico, y pueden ver ustedes que los estudios realmente no eran muchos. La primera gran pregunta es, ¿debemos trabajar a estos pacientes, tratarlos con dosis bajas o con dosis altas de tionamidas? Y para hacerme entender,
voy a tomar como referencia el tratamiento con metimazol, que es la que más utilizamos en nuestro medio. El tratamiento con metimazol se ha considerado que dosis bajas son aquellas que permiten dar menos de 6 tabletas al día, es decir, menos de 30 miligramos dado o fraccionado en 6 tabletas de 5 miligramos. Por lo tanto, dosis altas se hace la alusión a aquella población que recibe más de 30 miligramos al día. Siempre existía la duda si debíamos dar dosis altas o dosis bajas de tionamidas para poder lograr el control de esta población. Y al final se demostró que las dosis bajas, dosis entre 20 hasta 30 miligramos máximo de metimazol al día o su equivalente en propiltiuracilo, lograba el mismo control metabólico, por lo menos similar a las dosis altas, pero con dosis bajas se indució un menor riesgo de eventos adversos, especialmente el compromiso a nivel medular. El freno medular inducido por tionamida es mayor entre más alta la dosis que se coloque en el día por encima de 30 miligramos. Las reacciones adversas menores, por ejemplo, las reacciones cutáneas, también son mayores con dosis por encima de 30 miligramos. Entonces, la primera gran conclusión al respecto es que tratemos de manejar estos pacientes con dosis menores o máximo 30 miligramos al día de tapazol, de metimazol, o su equivalente en propiltiuracilo, porque dosis mayores no se ha demostrado que sean más eficaces que dosis menores. La segunda gran pregunta es, ¿cuánto tiempo tratamos? La parte inferior de la diapositiva básicamente evaluaba la población que recibía tratamiento por 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses y más de 24 meses. Y al final se encontró que aquella población que recibía tratamiento entre 2 a 18 meses tenía la misma tasa de recurrencia o de recaída que aquella población que recibía tratamiento por más de 24 meses. Entonces no se justificaría tampoco tratar pacientes durante mucho tiempo o durante largo tiempo, porque definitivamente esos tratamientos tan prolongados no han demostrado una mayor eficacia respecto a la población que recibe tratamiento promedio en 18 meses. Por lo tanto, a los 18 meses deberíamos siempre replantear el tratamiento y establecer si el paciente se beneficia de otros 6 meses de tratamiento o si podemos parar el tratamiento en ese momento específico del tiempo. La siguiente pregunta hace referencia al dato o al hecho de si esta población debería recibir también, además del tratamiento con metimazol, tratamiento con levotiroxina. Y esto surge a partir de los estudios del doctor Hashizume en Japón en el año 1992, en donde demostró que el tratamiento cuando el paciente lograba el control tiroideo del valor de T4 libre y de TSH, darle adicionalmente tratamiento con levotiroxina. Ese tratamiento con levotiroxina junto con el tratamiento con metimazol originaba una disminución del valor de la TSH y disminuía la tasa de producción de anticuerpos contra el receptor de TSH, y demostró a largo plazo que esta población que recibía el tratamiento conjunto, que le denominaron esquema block replace, se asoció con una menor tasa de recurrencias o de recaída, y realmente funciona. No en toda la población, pero funciona, y los diferentes estudios han demostrado que tiene un efecto positivo. El problema es que estamos dándole al paciente 2 tratamientos, 2 esquemas de tratamiento diferentes para tratar una enfermedad que probablemente solo con el tratamiento de tionamida, en este caso metimazol, sea más que suficiente. Las tasas de recaída van a ser menores entre más tiempo se utiliza el tratamiento, pero cuando el tratamiento se prolonga mucho en el tiempo, más de 24 meses, también la tasa de efectos adversos puede incrementarse. Al final, los estudios más contemporáneos han demostrado que independientemente de cuál tionamida usted utilice, ambas tionamidas tienen la capacidad de recuperar el valor de TSH e incrementarla de manera significativa. El problema con el propiltiuracilo en población o en mujeres no en embarazo es que incrementa la tasa de hepatotoxicidad, y probablemente el nicho terapéutico para utilizar propiltiuracilo sea casi que exclusivamente para mujeres en embarazo durante el primer trimestre, cuando ustedes como clínico consideren que esa mujer en embarazo se beneficia del tratamiento con una tionamida. A partir del segundo trimestre del embarazo pudiéramos utilizar teóricamente metimazol, y esto por unos estudios previos que se encontró que el metimazol durante el primer trimestre podía originar algunos problemas en piel, aplasia cutis congénita o atresia de coanas. Esa es la razón por la cual durante el primer trimestre del embarazo todavía se considera que el propiltiuracilo puede tener un nicho terapéutico. De lo contrario, es mejor utilizar siempre metimazol. El segundo esquema de tratamiento es el tratamiento con yodo radioactivo.
Y hay algunas tasas y algunos índices que dicen qué paciente puede responder mejor o no a un tratamiento con antitiroideo y cuándo considerar un tratamiento con yodo radiactivo. Pueden ver en la diapositiva en esta escala que se denomina Grit Score cuáles son los pacientes que mayor tasa de recaída o recurrencia tienen cuando reciben un tratamiento con un fármaco antitiroideo. Y definitivamente, entre más joven o más viejo es un individuo, digamos menores de 20, mayores de 40, mayores de 50, mayor riesgo de recaídas. Entre más alto el nivel de T4 libre también, entre más altos los niveles de los anticuerpos contra receptor de TSH, entre más grande es el tamaño del bocio, etcétera, la probabilidad de recaída o recurrencia en ese individuo es mayor. Por eso no siempre las tionamidas van a ser la primera opción o si es primera opción, no siempre van a lograr el control metabólico y ahí es donde surge la posibilidad de dar tratamiento con yodo radioactivo. Siempre se ha discutido también qué dosis debe recibir un paciente, si dosis bajas o dosis pequeña, porque el objetivo terapéutico del tratamiento con yodo es llevar al individuo a hipotiroidismo. Si intentamos llevar al paciente a eutiroidismo, probablemente no lo logremos y el paciente persiste con hipertiroidismo o cae en hipotiroidismo. Esa es la razón fundamental por la cual hay que explicar que siempre que se dé el tratamiento con yodo, en una alta tasa o una alta probabilidad el paciente va a quedar hipotiroideo, pero no es una consecuencia per se del tratamiento, sino un objetivo terapéutico. Actualmente se considera que las dosis menores de 20 milicurios son capaces de lograr más del 90% del estado de hipotiroideo en un paciente con enfermedad de Graves y realmente son pocos los pacientes que necesitan una segunda o tercera dosis. Para eso se ha planteado que quizás la captación de yodo 131 puede ser una forma de poder determinar qué paciente puede lograr el estado de hipotiroidismo más fácilmente. Y hay un punto de corte, de acuerdo al área bajo la curva, que da 0,74, que cuando el umbral de captación de yodo radioactivo está por lo menos en 46%, la posibilidad de que ese paciente responda bien al tratamiento con yodo y logre el estado de hipotiroidismo es más alta, como se puede ver acá. A mayor captación por parte de la tiroides de yodo en un individuo que tiene el diagnóstico de enfermedad de Graves, el tratamiento con dosis bajas de ese yodo radioactivo va a originar una mayor tasa de hipotiroidismo que, insisto, es el objetivo terapéutico. Cuando se compararon los diferentes estudios evaluando yodo radioactivo versus tratamiento, por ejemplo, con metimazol, se encontró que el yodo radioactivo incrementaba la tasa de oftalmopatía de Graves, la tasa de empeoramiento o la tasa de síntomas en la oftalmopatía de Graves. Y es algo lógico. La destrucción de la célula tiroidea origina una mayor liberación de los anticuerpos contra receptor de TSH que también se expresan a nivel de la órbita y a nivel de la piel y pudiera potencialmente empeorar los síntomas o los signos de oftalmopatía o de dermopatía en un paciente. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico generalmente se ha establecido para pacientes con bocios muy grandes, generalmente mayores de 80 gramos, pacientes en embarazo, pacientes que tienen hiperparatiroidismo asociado, o cuando hay malignidad, cuando hay nódulos asociados y la biopsia o la punción con aguja fina ha demostrado un carcinoma papilar, por ejemplo, o la sospecha de un carcinoma papilar, o en pacientes con orbitopatía. Porque si estamos hablando que el tratamiento con yodo empeora la orbitopatía o la oftalmopatía tiroidea, muy seguramente esta población se vaya a beneficiar más del tratamiento quirúrgico. Ese es el último metaanálisis que demostró que el tratamiento con tiroidectomía total incrementa el riesgo de hipoparatiroidismo permanente. Cuando se comparan las dos estrategias como tiroidectomía total o casi total, la ventaja de la tiroidectomía casi total es que el riesgo de hipoparatiroidismo es menor que con la tiroidectomía total. Y eso es una tabla que publicamos hace poco, donde simplemente resumimos lo que puede venir a futuro para el tratamiento de la enfermedad de Graves. Estamos esperando con ansia los diferentes resultados con rituximab, no solamente para oftalmopatía, sino para el control de la enfermedad. También encontramos anticuerpos anti-CD40, anticuerpos monoclonales y anticuerpos ATX GD59, que es contra el péptido del receptor de TSH. Todos estos estudios se encuentran en fase 1, fase 2 y esperaremos dichas conclusiones. Bueno, resumamos. La enfermedad tiroidea autoinmune es un complejo en donde existe un factor genético, un factor medioambiental y factores endógenos que predisponen a la aparición de la misma. Para la enfermedad de Graves-Basedow
hay tres aspectos de tratamiento: las tionamidas, el yodo y la cirugía. Y cada uno de estos deben tenerse en cuenta porque todos potencialmente pudieran ser la primera opción de tratamiento, siempre sopesando la efectividad, el riesgo y el beneficio de cada una de las tres. Que el metimazol, como la principal tionamida a utilizar, inclina la terapia en la erección oral, primero por su potencia, por su seguridad, porque es barata, y porque el propiltiuracilo casi que exclusivamente deberíamos utilizar en embarazo, porque en el resto de la población puede inducir un mayor riesgo de hepatotoxicidad. Y probablemente en aquellos pacientes con tormenta tiroidea el propiltiuracilo pudiera inclinar la balanza más hacia su uso que el metimazol. Que el yodo 131 es el tratamiento de elección para aquellos pacientes que no responden al manejo con tionamidas y que quizás tengan valores bajos de anticuerpos contra receptor de TSH, y en aquellos pacientes que no tienen compromiso ocular. Mientras que el tratamiento quirúrgico se recomienda casi que especialmente en aquellos pacientes que tienen bocios muy grandes, especialmente más de 60-80 gramos, mujeres en embarazo o que tienen malignidad asociada. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.